Bueno, veamos el problema 549 que dice, por una turbina diabática pasa un flujo estacionario de vapor de agua. Las condiciones iniciales del vapor son 6 megapascales, 400 grados Celsius, 80 metros por segundo en la entrada. Y en la salida son de 40 kilopascales, 92% de calidad y 50 metros por segundo. El flujo másico del vapor es de 20 kilogramos por segundo. Me pide determinar el cambio de energía cinética, la potencia desarrollada por la turbina y el área de entrada de la turbina. Bueno, también nos indica las respuestas, ¿no?, para poder verificar. Ingresamos los datos en el IS, teniendo en cuenta que la temperatura de entrada es 400, de que la presión de entrada es de 6 megapascales, pero yo voy a trabajar en kilopascales, por lo tanto multiplicamos ese valor por 1000, serían 6000 kilopascales. Y la velocidad de entrada es de 80 metros por segundo, así como vemos en el gráfico. Luego vemos también que la presión de salida es de 40 kilopascales, la calidad es de 92%, 0.92, y la velocidad de salida es de 50 metros por segundo. Entonces, con estos datos, nosotros podríamos ya establecer acá un modelo, ¿no?, para poder solucionarlo. Y es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, acá está el problema, el enunciado, el gráfico, y estos son los datos que nos dan. La temperatura 1, presión 1, velocidad 1, presión 2, velocidad 2, calidad 2 y flujo másico. Nos pide encontrar los valores de el cambio de energía cinética, la potencia desarrollada en la turbina y el área de entrada de la turbina. Entonces, para calcular el cambio de energía cinética necesitamos ambas velocidades, que sí las tenemos, una de 80 y otra de 50. Para lo que es la potencia desarrollada por la turbina, tenemos que aplicar el flujo de estado estable. Y para eso necesitamos encontrar qué cosa: las entalpías de entrada, entalpía de salida y volúmenes específicos de entrada y de salida. También, a su vez, la temperatura de salida para poder calcular esos valores, ¿no? Luego de esto tenemos que el flujo másico es constante, 20 kilogramos por segundo, tanto en la entrada como en la salida. Sabemos también que el flujo másico es igual al ρA, que es la densidad de la sustancia de trabajo por la velocidad por el área. Esto más que nada es para determinar tanto la sección de entrada como la sección de salida. Y despejado, bueno, como no tenemos el valor de la densidad, pero sí podemos calcular el valor de volumen específico, aplicamos que el valor de ρ es 1 sobre volumen específico. Y me quedaría que el flujo másico es igual a la velocidad por el área sobre el volumen específico. Esa es una ecuación para determinar la sección. Ahora, como nos pide el trabajo de la turbina, como les comenté, aplicamos el flujo de estado estable. ¿Qué significa esto? Que la energía de ingreso es igual, menos la energía de salida debe ser igual a 0. Entonces, la energía de ingreso debe ser igual a la energía de salida. Acá ya hemos descartado ya el efecto de energía potencial, puesto que este proceso sea a la misma altura y se puede despreciar ese valor. Y lo que tendríamos es tanto la energía de entalpía, la energía del fluido de trabajo y la velocidad con la que se está ingresando. Y a la salida también tendríamos la entalpía de salida y la velocidad de salida. Adicionalmente tenemos el trabajo que desarrolla la turbina. Entonces tenemos estas ecuaciones, las cuales vamos a ingresar en el IS. Y para calcular las propiedades del fluido de trabajo hemos usado la siguiente notación, ¿no?, a modo de no volver a escribir ese valor de STEAM y APWS en todo el programa. Ahora, ¿por qué usamos el STEAM y APWS? Porque de acuerdo a lo que trabaja el CENGEL, para que te salgan estas respuestas tienes que considerar esta sustancia de trabajo, pero también podríamos cambiarla solamente por agua, que sería water. Entonces, ya con esto podríamos copiar las ecuaciones, ¿no?, que habíamos ingresado. El flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. El flujo másico de entrada es igual al área de entrada por la velocidad de entrada entre el volumen específico de entrada. El flujo másico de salida es el área de salida por la velocidad de salida entre el volumen específico de salida. El flujo másico, esto ya es la ecuación de energía, en la que teníamos que la energía de entrada debe ser igual a la energía de salida. Ahora, se agregan estos valores para convertir las unidades, porque el valor que me queda cuando yo multiplico la masa por la velocidad,
al cuadrado va a ser kilogramos por metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces ese metro cuadrado por segundo cuadrado se tiene que convertir en kilojoule por cada kilogramo. De modo que acá me quede todo esto en kilojoules por segundo, ya que m punto está en kilogramos por segundo. Y al tener kilojoules sobre kilogramo por kilogramo sobre segundo, me va a quedar en kilojoules sobre segundo, que es en que me bota las unidades en kilowatts. Entonces de ese modo yo voy a obtener el trabajo de la turbina en kilowatts. Y finalmente la variación de energía cinética, que es la velocidad de salida al cuadrado entre 2 menos la velocidad de entrada al cuadrado entre 2. Del mismo modo que colocamos el factor de conversión de metro cuadrado segundo cuadrado a kilojoule por kilogramo. Entonces con el valor de F10, con la tecla F10, nosotros vamos a identificar las variables y las ecuaciones que hemos ingresado. Entonces tendríamos que la temperatura de entrada es 400 grados Celsius, la presión de entrada son 6000 kilopascales, la velocidad de entrada 80, la presión de salida 40 kilopascales, la calidad 0,92, la velocidad de salida 50, el flujo másico 20 kilogramos por segundo. El fluido con el que vamos a trabajar, bueno, es agua, o también podríamos volver a lo que es el IAPWS. Entonces ya tenemos esto. El fluido, tenemos que con ese valor el IS nos va a entregar acá la entalpía de entrada, entalpía de salida, temperatura de salida, volumen específico de entrada, volumen específico de salida. Y bueno, acá tenemos que el flujo másico se conserva. El flujo másico es igual al área por velocidad entre volumen específico, que es lo que hemos identificado. Y esta es la ecuación para determinar el trabajo, la potencia de la turbina. Y luego tenemos que la variación de energía cinética igual, velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado. Entonces ya teniendo identificadas las ecuaciones, valores de entrada, podemos nosotros determinar cuáles son esos valores. Para eso con la tecla F2 nosotros hemos realizado los cálculos. Y tenemos que para el agua, ya el trabajo de la turbina, la potencia desarrollada es 14.57 megawatts. La variación de energía cinética es menos 1,95 kilos por kilogramo. Bueno, la calidad ya sabemos que es 0,92. Y también al haber colocado esos corchetes en cada uno de estos valores, nos bota el valor de la tabla de datos paramétricos. Para el estado 1 y para el estado 2. Tanto nos bota el área, la entalpía, la masa, que es constante, el flujo másico, la presión, la temperatura, el volumen específico y la velocidad. Entonces, esos valores son los que nos está pidiendo. Primero nos dice cuánto vale la variación de energía cinética, ese valor lo tenemos aquí. Luego nos pide la potencia de la turbina, la tenemos aquí. Y cuál es el área de succión, que sería esta. A1 sería 0,01185 metros cuadrados. Y si nos pidiera la salida es 1,47. Entonces ya tenemos eso. Ahora, si nosotros quisiéramos usar acá una tabla paramétrica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a nosotros insertar una tabla paramétrica. Bueno, acá ya he insertado una, pero podríamos insertar otra. Entonces, vamos acá al icono que dice nueva tabla paramétrica, y nosotros podríamos ahí ir buscando dos variables que nos permitan a nosotros evaluar, ¿no? A distintos valores de P2, por ejemplo, que es cómo varía la potencia. Y pues es W. Entonces agregamos esos dos valores y creamos una tabla paramétrica. Como vemos, esa tabla paramétrica tiene 10 filas. En esas 10 filas yo puedo insertar el valor. Pero ahorita, este valor de la presión 2 está ya definido. Para que no esté definido y yo lo pueda cambiar, lo pueda variar, lo que hago es convertirlo en un comentario, agregándole llaves al inicio y al final. Una vez que he hecho esto, entonces ya no está definido el valor de PA. Y aquí ya puedo ir colocando valores, como el 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así sucesivamente, o que yo pueda calcular la potencia desarrollada, ya que creando la presión de salida. Entonces le doy clic acá y hago que calcule todos sus valores. Entonces, a medida que la presión de salida va variando desde 10 hasta 100,
la potencia de la turbina va a ir bajando ahí, desde 15 hasta 13.6. Ahora, aquí yo también podría darle más de 10 valores. Para eso tenemos esto. Podría decir, a ver, evaluemos desde 10 hasta 300 en la descarga. Y lo que voy a hacer aquí es aumentar la cantidad de filas. Vamos a poner, si quiero, unas 20 filas. Y le damos OK. Me dice, oh, tenemos que aumentar 10 filas para poder calcular lo que me estás pidiendo. Dale, entonces tenemos esto y tenemos las 20 filas con las 20 presiones que se han ido estableciendo equidistantemente entre ellas. Y otra vez le damos play para correr el programa y que calcule todas las potencias de turbina. Nos damos cuenta que a medida que aumenta la presión de descarga, la presión a la salida de turbina, es que se desarrolla menor trabajo dentro de ella. O sea, esta turbina desarrolla menor cantidad. Tenemos esto y a partir de esta tabla paramétrica yo también podría efectuar un gráfico como el que tenemos aquí. Esto corresponde a la tabla 1, la cual habíamos establecido P2 como variable y habíamos establecido el trabajo de la turbina, la temperatura de salida, el volumen específico 1, volumen específico 2 como las salidas de este programa. Entonces vamos a construir un gráfico con esta tablita. Pues me voy a nueva ventana de ploteo y defino acá el título. Por ejemplo, acá podemos poner potencia de la turbina versus presión de descarga. Entonces la presión de descarga tiene que ir en el eje X, que sería P2, y la potencia de la turbina en el eje Y. Y le damos OK. Y esta es la presión. Entonces estamos viendo que a medida que aumenta la presión, la potencia generada por la turbina va a empezar a disminuir. Aquí también yo podría agregarle símbolos para poder identificar cada uno de los valores que se está tabulando. Cada uno de estos valorcitos, a ver, cada uno de estos valores se está tabulando dentro de este grafo. Y ahí yo puedo ir determinando, ¿no?, qué potencia va a botar a determinadas presiones de descarga. Y bueno, yo creo que eso podría ser todo. Gracias.